En esta tarde vamos a hacer una oración y dar ya comienzo en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar reunido con mis hermanos aquí en tu casa, Señor, un grupo, y orando por los hermanos que nos están acompañando allí de las redes, pidiéndote que tú nos bendiga, pidiéndote que tú nos ilumines y podamos conocer y aprender cada día más de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo. Amén. Y amén. Dios les bendiga, los hermanos de aquí pueden tomar asiento. A los hermanos de aquí, la hermana Nancy me dijo ya les dio algunas copias. Los hermanos de las redes en esta semana va a estar mandando algunas páginas más, la hermana Nancy. Y bueno, y le decía yo a los hermanos aquí que ya se está viniendo el segundo cuestionario de hermenéutica. Hay muchos que deben todavía el primero, ¿no? Otros la están entregando, así que bueno, es importante tomarse un tiempito y contestar. A través de eso nosotros evaluamos a ver si nos entienden, ¿no? Eso también es muy importante para nosotros, saber si nos entienden, saber si nosotros estamos acá explicando para que usted entienda y comprenda la palabra de Dios, ¿no? Para que usted la aplique también en su vida. Dios les bendiga a todos los hermanos. Estamos viendo hermenéutica, los paralelos. Hemos estado viendo paralelos de palabras, consulta según la palabra oscura, alguna palabra que se le presenta, busca una concordancia bíblica, un diccionario bíblico y consulta los paralelos. A veces los contesto, a veces está la aclaración en el mismo texto, a veces está en otro libro. Recuerde también que a veces que tiene que primeramente buscar en el libro, en el mismo autor, de la misma época, y después pasarse a toda la Biblia, ¿no? Y para comprender a veces lo que se le complica, ¿no? Muchos no hacen esto por pereza, por dedicación, no perder tiempo o no le interesa y toman un versículo aislado y desarrollan cualquier enseñanza o doctrina a través de esto. Para eso está la hermenéutica, para enseñarnos, ¿no?, a comprender verdaderamente la palabra de Dios. Hemos visto paralelos de palabra, vamos a ver algunos ejemplos de paralelos de ideas en esta tarde con la ayuda del Señor, algunos ejemplos que tenemos en la Biblia sobre los paralelos de ideas. Para conseguir idea completa y exacta de lo que se enseña en la Escritura, tal o cual texto, tal vez oscuro o discutido, se consulta no ya solo a las palabras paralelas, sino a las enseñanzas, las narraciones y hechos contenidos en los textos o pasajes aclaratorios que estén relacionados, ¿sí? Decía una hermana, lo que era una palabra oscura, ¿no? A veces se complica un tema, un texto, una palabra, y a veces en el mismo texto aclara la misma palabra. Vida, muerte, ¿se acuerda? Hay algunos ejemplos ahí donde usted tiene sus copias, y a veces en otro versículo, ¿sí? Puede encontrar donde se aclare alguna palabra oscura con otra palabra contradictoria, o a veces con la misma palabra, ¿sí? No es algunos que no habían entendido eso. Bueno, aquí dice también que los paralelos de ideas tal vez no se nos presenten estas cosas también, se nos presentan a veces cosas oscuras, cosas complicadas o cosas muy discutidas que algunos lo entienden de una manera y algunos de otra. Vamos a ver algunos ejemplos que ya hemos visto, esto está en los estudios también. El libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, cuando el Señor está con sus discípulos allí celebrando las Pascuas, y allí Él constituye la Santa Cena. El libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellas todos. Bueno, algunas enseñanzas, algunas ideas, si leen algunos de estos versículos aislados, dicen que solo era para los siervos de Dios o solamente para los apóstoles. Algunos preguntaban por qué no estuvo las mujeres que le seguían, o había mucha gente que seguía a Jesús. Bueno, esa fue una reunión para los 12, no íntimo, una reunión de ministerio, le digo yo,
que era solamente con ellos, pero ahí él iba a constituir la cena en esa oportunidad con ellos. Estuvieron los 12, Judas dice que estuvo ahí con ellos compartiendo hasta que comió el pan, ¿no? Y bueno, después que comió el pan, dice que Satanás entró en él, dice Juan, aclara esto, y después el Señor le dice lo que tenga que hacer, hazlo. El Señor todavía le tenía que dar unas enseñanzas a sus discípulos. Si usted lee el libro de San Juan, capítulo 13, bueno, él le sigue dando algunas enseñanzas mientras estaban ahí en esa cena, en esa mesa. Ya Judas no estaba, Judas se había ido, y él todavía le está enseñando algunas cosas a sus discípulos, a lo suyo, lo más íntimo. Esto no quiere decir que la Santa Cena solamente es para los pastores, para los ministros, para los que están al frente, sino que ahí tenemos que ir a los contextos, tenemos que buscar esos paralelos de ideas que tenemos muy clara la carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, 23, los textos que usamos normalmente cuando estamos de Santa Cena, y el apóstol aclara en todos esos versículos, la Santa Cena es para todos los miembros de la iglesia, ¿no? Están muy bien aclarados esos textos ahí, y algunos toman estos ejemplos. Hoy hay de todo en el mundo evangélico, le digo yo, ¿no? Porque hoy el cristiano inventa cada cosa, se tiene que renovar y tiene que hacer, inventar algo, porque si no nos quedamos antiguos, nos quedamos viejos, ¿no? Y inventan cada cosa en la Santa Cena, copitas individuales que reparten para cada uno, como esto que le contaba, algunos que dan la Santa Cena solamente para los pastores, para los ministros, ¿no? Y no entendiendo, y a veces hay gente, como el pastor hoy estaba ahí en la clase de bibliología diciendo, a veces son niños espirituales, no comprenden la palabra, ellos hacen todo lo que le dicen a aquellos que los guían, le dicen todo o hacen todo lo que según los pastores, los que están al frente, lo van guiando sin comprender a veces la palabra de Dios, ¿no? Y terminan cayendo en estos errores que nada tiene que ver con la palabra de Dios, porque si vamos a la carta de 1 Corintios, que estábamos diciendo, Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo, ahí aclara esto y tenemos 6, 7 versículos donde habla de la iglesia del Señor, donde aquellos tenemos que ser miembros de la iglesia, tenemos que procurar ser miembros, bautizarnos, formar parte de una iglesia, participar de la cena, porque aquel que participa de la Santa Cena tiene comunión con Cristo. Así habla el apóstol, ¿no? Algunos que no le dan valor a esto, no le importa tomar la Santa Cena, no tienen comunión con la iglesia, no tienen comunión con el Señor. Y en estos versículos usted va a entender y a comprender que tenemos que ser parte de la iglesia, y es para todos la Santa Cena, no solo para los ministros, sino para toda la iglesia. Leemos algunos textos, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este mi cuerpo, que por vosotros, hablaba en plural, por vosotros, estaba hablando la iglesia de Corinto, es partido, hace esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera, decía el apóstol, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio, come y bebe para sí. Hablando para toda la iglesia. Estos textos casi ya no se usan hoy en las iglesias modernas, ¿no? De tener que examinarse. Le dan la Santa Cena a cualquiera, al que venga, como esté, no importa la condición, hacen Santa Cena en microestadios, hacen Santa Cena para todo el mundo, ¿no? Y esto era para la iglesia, para el pueblo del Señor. Aquel que fuere bautizado, aquel que creyere, aquel que tiene comunión con Cristo, porque ahí le enseña, y el apóstol estaba enseñando cómo nos tenemos que examinar, ¿sí? Cómo tenemos que mirar nuestra vida, cómo tenemos que mirar nuestro corazón.
Y si en algo hemos faltado, para eso están los siervos de Dios, los pastores, aquel que confesare sus faltas. Esto no se habla hoy en las iglesias de pecado, de error, de falta, porque tienen miedo de quedarse sin gente, no quieren, aceptan así como está la gente, no importa la condición, venga como esté. No, pero aquí el apóstol hablaba de examinarse. Cuando usted toma la Santa Cena y nosotros celebramos una vez al mes, esto es otra, ¿no? Que algunos hacen cada 6 meses, cada un año, cuando siente o cuando Dios le habla, según los siervos de Dios, ¿no? Y yo me imagino arreglar la vida de 6 meses, ¿no? Si a veces cada un mes se complica, imagínese arreglar la vida cada 6 meses, un año, lo que será, ¿no? Usted conoce la palabra de Dios y sabe y están comprendiendo ahora que esta idea es falsa, es cerrada, sino que es para toda la iglesia y tenemos que estar en comunión con Cristo. No es solamente para los siervos de Dios, los que están al frente. El Señor estuvo ahí con la intimidad con sus 12 en esa reunión especial que tuvo con ellos. Todavía tenía cosas que enseñarle, pero constituyó la cena para toda la iglesia y todos debemos ser parte de eso. Nada menos que 6 versículos que nos representan el comer el pan, beber del vino, como hechos inseparables de la cena, encargándolo a todos los miembros de la iglesia sin distinción. Vamos a ver otros ejemplos que también ya lo hemos visto en este estudio de el Señor Jesús cuando se encuentra con esta idea. Usted tiene que ir a los paralelos. Hay muchos textos que van a aclarar esto, ¿no? Primero los Nuevos Testamentos y luego se va al Antiguo, como estábamos diciendo, depende el libro, pero la mayoría de las cosas que Jesús pasó estuvo profetizado ya antes, estuvo dicho por los profetas o los salmos profetizados del Señor Jesús, ¿no? Cuando Jesús habla de la roca sobre el cual iba a edificar la iglesia, ¿no? Donde los católicos, ellos dicen que Pedro es el primer papa de la iglesia y que Cristo fundó la iglesia sobre ellos, ¿no? Y si veamos a los textos vamos a comprender, lo hemos visto clase pasada, pero vamos a leer algunos textos más donde aclara esta idea. Al decir Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Vamos a ver libro de San Mateo, la palabra del Señor, San Mateo 21, 42, 44. ¿Algún hermano puede? 44, 42 y 40, al 44. Amén. La piedra que desecharon los edificadores. Será la piedra que el Señor hablaba cuando estaba con Pedro en Mateo 16. Y yo también digo que tú eres Pedro, capítulo 16 de Mateo, versículo 18. Yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Vamos a los contextos y vamos a ver de quién era la piedra o quién era esa roca de cuál él estaba hablando, ¿no? Era del mismo Señor Jesucristo. Esto estaba profetizado en los Salmos, Salmo 118, versículo 22, alguien puede leer. Esto estaba también en Isaías 28, 16, ya profetizado de antes. Algunos dicen, no, era Pedro, era para Pedro. Además, los católicos, la Basílica de San Pedro dice que está construida sobre la tumba de Pedro. Dice que encontraron la tumba de Pedro y está ahí abajo. En los huesos secos, no sé qué será, pero aunque sea, quizás es de Pedro, que interés no, pero no tiene nada que ver porque algunos dicen, bueno, y sobre ello edificaron la iglesia, hasta literal.
Pero el Señor no estaba hablando de Pedro aquí, sino que estaba hablando del mismo. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Sí? Salmo 118, versículo 22. ¿No? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Sí? Esto estaba profetizado ya en los antiguos. Isaías 28, 16, también estaba ya profetizado sobre esta piedra, que nada tenía que ver con Pedro. Entonces usted va, cuando una idea va a los contextos, va a los versículos, por eso tiene que tener una buena concordancia, tiene que tener unos buenos diccionarios que le van a llevar a comprender la palabra de Dios en su totalidad. 28 de Isaías. Amén. 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Ya estaba en los antiguos profetizado sobre quién era la piedra, quién era la roca. Pedro lo confirma, lo hemos visto en su carta. El apóstol Pablo lo confirma. Entonces yo digo que allá Oseas dice que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? Y nosotros estamos adquiriendo conocimiento porque a veces he tenido la oportunidad de uno que hace catequesis, que enseña ya en la iglesia católica, y hemos estado hablando con él, y bueno, después nos pidió que oráramos por él, ¿no? Allá que tenía el crucifijo nos pidió por favor si orábamos por él, ¿no? Pero él tenía estas cosas, que conocía la Biblia, leía la Biblia a su manera, a su forma, pero le faltaba ese conocimiento, le faltaba la luz, le faltaban las cosas de Dios, ¿no? Y entonces nosotros estamos teniendo conocimiento de la palabra cuando nos tengamos que enfrentar en estos casos, cuando tengamos que hablar la palabra de Dios. Usted tiene ese conocimiento, para eso estamos acá, aprendiendo y teniendo ese conocimiento de las cosas de Dios, que algunos malinterpretan, que algunos toman textos aislados. Por eso estamos viendo la hermenéutica, ¿no? Comprendiendo y consultando los paralelos de palabras, de nombres. Ahora estamos con los paralelos de ideas, para que usted no se tome cualquier cosa que le digan, ¿no? Usted conoce y tiene luz, tiene conocimiento de las cosas de Dios. Y esto está en toda la Biblia, ya en los antiguos, el Señor Jesús, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, él reconoce quién era la piedra que estaba hablando. Él dice que era Pedro. Mire primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Otro puede leer Pablo, Efesios, capítulo 2, versículo 20. Amén. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para que vosotros pues, los que creéis, precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha Amén. venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. La piedra que desecharon los edificadores, ¿no? Esa piedra del ángulo, ¿sí? Que ellos desecharon, la piedra preciosa, en cuanto en él creen. Pero mire el apóstol Pablo también, Efesios 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, esa es la piedra que desecharon. Yo digo,
que allá cuando el Señor hablaba con Pedro, él quizás se señalaba y decía, sobre esta roca, quizás le decía a Pedro, ¿no? Sobre esta roca, él le podía haber dicho sobre ti, Pedro, sobre esta roca que es Pedro, podría haber nombrado, y no, él dijo sobre esta roca, ¿no? Y nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, entonces cuando vengan estas ideas, usted la va a desechar, porque usted comprende la palabra de Dios, y cualquier idea, ¿no? El pastor contaba días pasados qué es lo que lo llevó a comprender, la curiosidad, el deseo de aprender, y eso tiene que estar en nosotros, el deseo de aprender, de querer cada día más de las cosas de Dios, allá de buscar, de tomarnos ese tiempo. Ahí está el problema a veces en este siglo, en esta vida que hoy estamos viviendo, en estos años 2020 en adelante, que la excusa de todo, ¿cuál es? No hay tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Esa es la excusa general, pero qué importante tomarnos un tiempo para las cosas de Dios, para que no seamos destruidos como el pueblo de Israel, sino tener ese conocimiento de Dios para poder permanecer firme, ¿no? Porque sabemos que todo lo que estamos viviendo, los falsos profetas, falsas enseñanzas, hoy en internet, en YouTube, usted entra, va a escuchar de todo, ¿no? Y hasta algunos se apoyan en algunos versículos. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios y que usted tenga luz y tenga conocimiento. Vamos a ver otro ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8, consultando los paralelos de ideas, ¿sí? Recuerde, porque después en la próxima clase van a venir los cuestionarios y en el próximo cuestionario está todo esto, los paralelos de palabra, paralelos de idea, paralelos de enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Amén. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por los contextos, vamos a ver Primera de Corintios 13, usted ya conoce, el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios dice que sin amor que somos metal que retiñe nada más, que no tenemos nada, sin amor no somos nada en nuestra vida. Primera de Corintios 13 dice el apóstol Pablo eso, todo el capítulo, pero vamos a leer solo unos versículos nada más para Primera de Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Va a los contextos y va a ir comprendiendo de qué estaba hablando, que era que el amor iba a cubrir multitud de pecados. Y así en Colosenses capítulo 1 y 4 va a comprender qué era ese amor que estaba hablando el apóstol Pedro, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. ¿De qué amor estaba hablando, no? Mire, Colosenses 1:4, ¿de qué amor él estaba hablando? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Estaba hablando de ese amor fraternal. El apóstol Pedro, cuando escribía ya en su carta, de ese amor fraternal que debe haber entre nosotros, entre la iglesia, entre el pueblo del Señor. En Romanos 4:7 dice allá que el pecado está sepultado, está en el olvido, el pecado fue cubierto, dice el apóstol también, y el salmista habla de esta manera. Porque el pecado fue cubierto a través del amor. Cuando nosotros amamos a nuestro hermano, perdonamos sus faltas, cuando nosotros allá olvidamos, porque a veces decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Mire Proverbios 10,
10:12. Hermano, puede buscar ahí Proverbios 10:12. Amén. Cuando comprendemos que es el amor fraternal, en ese sentido, hay distintos tipos de amores, ¿no? El amor eros, el amor fraternal, el amor ágape. Pero aquí estaba hablando del amor fraternal, el amor que Amén. tiene que ver entre la iglesia. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. De ese amor del que estaba hablando el apóstol Pedro, ¿no? Cuando perdonamos a un hermano, cuando olvidamos, por cuando dejamos pasar, ¿cuánto? ¿No? Al Señor le preguntaron allá, creo que Pedro fue, el Señor le preguntó al Señor, ¿cuánto debo perdonar a mi hermano? 7 veces, le dijo él. ¿Y el Señor qué le dijo? No digo 7, digo 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? 490. 490 veces le va a tener que perdonar a su hermano. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Siempre. El 7 número perfecto, infinito. En la Biblia, el Señor le estaba diciendo que siempre debes perdonar a tu hermano, no que le cuentes, no que allá la falta, los errores. Por eso allá el amor va a cubrir multitud de pecados. Y aquel que no tiene amor en la vida no es nada, ¿no? No ofenden a veces. Jesús también dijo aquel que te golpea la mejilla de un lado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como hoy hay creyentes cristianos que mandan a sus hijos a taekwondo, a artes marciales, para que se defienda, dice, para que aprenda defensa personal. ¿Quién nos defiende a nosotros? Cristo, ¿no? El Señor, el que nos defiende, que nos cuida, que nos guarda. Pero el amor, en ese sentido de amor fraternal, va a cubrir multitud de pecados. Cuando usted perdona a su hermano, no su pecado, el pecado de su hermano. Cuando perdonamos, cuando traemos a un hermano de afuera, eso decía Santiago también, cuando hacemos volver a uno de afuera, también cubrimos multitud de pecados. ¿Sí? Mire, usted qué grande que es eso. De esa manera él decía esto, no que con nuestro amor nosotros si erramos, faltamos, tenemos que venir a confesar nuestras faltas, como decíamos recién en la Santa Cena, no tomar la Santa Cena indignamente. Hoy hay pastores que toman la Santa Cena de cualquier manera, siervos de Dios que toman la Santa Cena de cualquier manera, ¿no? Porque enseñan a la iglesia, pero ellos no hacen. Le digo, tengan cuidado porque Judas estaba allá y era uno de los 12, y cuando comió ese bocado, y el Señor había dicho, hay uno de ustedes que me va a entregar, y estaba Judas ahí. Y el Señor le dijo, aquel que moja conmigo el pan en el plato, ese es. Y dice que Judas metió el bocado de pan y entró Satanás en él, ¿no? Dios nos libre y nos guarde. Pero ¿cuánto hay de esa manera, no? El no perdonar, el tener rencor en nuestro corazón, el dejar una raíz de amargura en nuestras vidas. Tenemos que arrancar eso, y si perdonamos, olvidamos. Y eso decía el apóstol, que el amor va a cubrir multitud de pecados en ese sentido. Santiago 5, el apóstol Santiago, capítulo 5. Entonces usted consulta los paralelos, va a ir entendiendo cómo es que el amor va a cubrir la multitud de pecados. Santiago, capítulo 5, versículo 20. Sepa Amén. que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por allá el apóstol Pablo, si vamos a otros versículos, dice que el amor sea no fingido, que el amor sea real, que el amor sea verdadero, porque en las iglesias se ofenden, se enojan, se van aún a los siervos de Dios, a veces lo aman un rato, bueno, pero como dice el dicho en el mundo, ¿no? Del amor al odio hay un solo paso. A veces nos aman, nos tienen allá en la gloria, y al rato predicamos algo, enseñamos algo y ya nos odian, ya no vienen al culto, ya no nos quieren ver, ya no quieren escucharnos, ¿no?
Y gente, cuántas clases de gente que hay así, ¿no? Se va con odio en el corazón, a veces se va a otras iglesias, se va para otro lado. Pero yo hablaba con uno, andate a donde vos quieras, pero tenés que perdonar primero, porque si no perdonás, ¿cómo va a ser? Porque si tenemos una misma fe, yo en una iglesia, vos en otra, y tenemos una misma fe, y creemos que vamos a ir al cielo a encontrarnos con el Señor, ¿cómo vas a hacer en la eternidad? ¿Cómo vamos a hacer allá en el cielo, no? Si acá no nos podemos sobrellevar, si acá no nos podemos perdonar, si acá no nos podemos amar, ¿cómo será allá en el cielo, en la eternidad? Por más que se vaya a otra iglesia, a otra provincia, a otro país, tiene que aprender a perdonar y amar a tu hermano, ¿no? Ese es el segundo y gran mandamiento que dijo Jesús, ¿no? ¿Qué dijo él? El primero, amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que abarca todo, dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si hay algo de odio en nuestro corazón, si hay algo de rencor en nuestro corazón, tenemos que sacar, tenemos que perdonar, tenemos que aprender a amar, porque un día ya en el reino de los cielos vamos a estar todos juntos y nos vamos a encontrar allá por la eternidad. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, ¿no? Y sabemos por todo lo que estamos viviendo que el Señor está a las puertas, que no falta mucho. Así que procure perdonar, procure sacar el rencor, el odio de su corazón, y por eso decía el apóstol Pedro que el amor iba a cubrir multitud de pecados. Comprendemos que el amor fraternal cubre muchos pecados en el sentido de perdonar las ofensas recibidas a los hermanos, sepultándolas en el olvido, contrario al odio que despierta la rencilla y aviva el pecado. No se trata aquí de merecer el perdón de los pecados propios mediante obra de caridad, ni de encubrir pecados propios o ajenos mediante disimulo y excusas. Significa perdonar. Cuando nosotros servimos a Dios, tenemos a Cristo en el corazón y sabemos que cometemos errores, faltas, tenemos que venir a confesar nuestros pecados. Y a veces cuando nuestros hermanos nos ofenden, tenemos que aprender a perdonar, y dice que vamos a cubrir multitud de pecados. Y cuanto más si hacemos volver a uno del camino del error, habremos salvado de la muerte, decía el apóstol Santiago, ¿no? De la muerte, y vamos a cubrir multitud de pecados. Vamos a ver otro ejemplo. Gálatas 5:15, consultando los paralelos de idea. ¿Está entendiendo? Usted tiene que consultar, tiene que ir a una concordancia, tiene que ir a buscar, a ver cómo es esto lo que me está enseñando el pastor, es verdad lo que me está enseñando. Hay algunos que le hacen confesar, allá hay cosas de los antepasados. Venía uno estos días y me decía, es verdad, qué culpa de mis antepasados, allá aquellos que estuvieron en la idolatría, en el gozo, nosotros estamos pagando. Ya, si vos te convertiste a Cristo, confesaste a Cristo en tu corazón, toda maldición se rompe. Si conociste a Cristo y de verdad confesaste y creíste en Él, ya no importa lo que hicieron tus antepasados, tus abuelos, tatarabuelos, lo que sea. Y hoy el pastor enseñando esto, hay que ir al pasado, hay que allá confesar de aquello lo que hicieron. Yo digo, ¿cómo podés hacer esto? Cada uno tiene que dar cuenta por su cada uno delante del Señor, ¿no? Y si uno conoció a Cristo y de verdad conociste al Señor, no importa lo que hayan hecho tus antepasados, ¿no? No importa si tienes a Cristo en tu corazón. Toda maldición, lo que sea, se ha roto desde ahora en adelante. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Amén. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O la nueva criatura. Eso es lo que vale delante del Señor. ¿Qué es una nueva criatura? ¿No? Ahí tiene que consultar, vamos a los paralelos de ideas y consultamos. ¿Qué significa la nueva criatura? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún
si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué es la nueva criatura? Consultando los paralelos, hallamos que la nueva criatura es aquel que tiene a Jesucristo, para el cual todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De eso se trata el Evangelio, de un cambio de vida. A algunos le cuesta más, a otros le cuesta menos, a algunos hay que tenerle un poquito más de paciencia, pero el que transforma, el que cambia es Dios. De eso se trata el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio de amor, de paz que se predica, que vení como estás, quédate como estás. A Dios no le interesa tu forma de vida, a Dios no le interesa con quién te acostás, a Dios no le interesa cómo vivís, a Dios no le interesa cómo te vestís. Vos venís, estás así, llorá un rato, pasá un buen rato en la iglesia, en esas que parecen iglesia, pero no le hablan del cambio de vida. Y el apóstol Pablo decía que el que está en Cristo es nueva criatura, cambió su vida. Dejó de ser el que era antes, dejó de ser el mentiroso, dejó de ser el ladrón, dejó los vicios, cambió. De esa es la nueva criatura que hablaba el apóstol, que el Señor anhela. Gálatas 5:6. Tenemos que ser nueva criatura. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que fe que obra por amor. Amén, el cambio. Ahora el que tiene fe en Cristo Jesús. Primera de Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El cambio de vida, aquí el amar la palabra, el amar las cosas de Dios. Cuando uno cambia, cuando uno se transforma, tiene ese anhelo, tiene esa necesidad, anhela las cosas de Dios. De eso hablaba, esa es la nueva criatura, de dar ejemplo, de dar testimonio de que ahora Cristo habita en nuestra vida y ya no somos el mismo rencoroso como hablábamos antes, ya no somos el mismo boca sucia como hablábamos antes, ya ahora somos nuevos, el Señor nos hizo nuevos. Quizás alguno tarde un poquito más el proceso, el cambio, y como hablaba el pastor, Dios le va llevando de la mano, Dios le va guiando, le va acompañando. Y hay otros que quizás en poco tiempo el Señor hace una obra terrible, le bautiza con el Espíritu Santo y cambia totalmente su vida, ¿no? Y otros que por ahí el proceso tarda más, pero esa nueva criatura, aquel que conocemos a Cristo Jesús, esa es la nueva criatura. ¿Sí? Entonces usted va a los paralelos, consulta, ve qué quiere decir la nueva criatura, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere de esto. Esto es paralelos de idea, lo que estamos viendo hoy. Vamos a ver un último ejemplo en esta noche y luego vamos a pasar a las enseñanzas generales, quizás la próxima clase de enseñanzas generales. Y a partir de la próxima clase ya va a venir el próximo cuestionario. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo expone sumariamente la idea de la justificación por la fe. Amén. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Para conseguir aclaración de estas ideas, tenemos que ir a todos los pasajes, están en Gálatas, en Corintios, en Romanos, perdón. El apóstol Pablo aclara todo esto, que no es según la ley, lo cual explica explícitamente que por la ley del hombre nosotros somos convictos, estamos faltos con Dios continuamente, si es por la ley, pero que por la fe en Cristo Jesús, gratuitamente,
El Señor nos transforma y nos hace salvo. Mire, vamos a leer 2 o 3 versículos nada más. Aquí usted tiene, después puede leer Romanos, todo el capítulo 3, Romanos el capítulo 4, el 5, donde el apóstol Pablo habla de todo esto, de que el hombre sin mérito propio alguno queda declarado que justo absuelto por Dios mismo a través de la muerte de Jesucristo, ¿no? A través del sacrificio que Él hizo. Romanos 3, versículos 24, 23 y 24. Solo algunos versículos. Consultando algunos paralelos para usted quiere saber esta idea, qué es lo que estaba diciendo el apóstol. No quiero según la ley, sino quiero por la fe de Cristo. Amén. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente. Ya no, por la ley dice que estamos todos acusados, por la ley somos todos culpables, por la ley ninguno fue capaz. Pero ahora a través de Cristo, gratuitamente, a través del Señor Jesús obtenemos ese perdón. Capítulo 4 de Romanos, también 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es lo que creemos, en el que se levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya sin esfuerzo, todo aquel que cree en el Señor Jesús, ¿no? Ya no justificado según la ley, sino por la fe, él decía, ¿no? Y vamos acá a los paralelos de idea y vamos a comprender Gálatas 3:24, un versículo ahí, Gálatas 3:24, y comprendemos qué es la idea, y así aprendemos a consultar los paralelos de ideas, ¿sí? Entonces usted tiene la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, y no es engañado por cualquier uno, ¿no? Aún nosotros lo que enseñamos, usted tiene que escudriñar la palabra y leer, buscar. Algunos versículos los va a tener acá en el estudio. Yo creo que la hermana, los hermanos que están acá le entregó hasta la página 18. Así que los versículos los tiene ahí. Y a los hermanos de las redes le van esta semana a estar entregando allí, mandando algunas páginas también. Para la próxima clase, luego ya estar entregando el cuestionario también, el segundo cuestionario de hermenéutica. Gálatas, capítulo Amén. 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Fuésemos justificados por la fe, gratuitamente, ¿sí? Con esta idea, el apóstol, usted consulta todos los paralelos y se saca esa duda. Hay que tener tiempo, hay que tener dedicación a la palabra. Ore a Dios. Y Santiago decía que el que quiere sabiduría, que le pida a Dios también. No solamente cuando usted lee a algún hermano y dice, leo y no comprendo. Bueno, ore a Dios. Y si no le cuesta más, pregunte. Yo le decía el otro día, tiene los hermanos que están aquí, tiene al pastor Sergio, nos tiene a nosotros, los obreros que hicieron esta escuela bíblica 3, 4 años, evangelistas, pastores, les puede preguntar y sacarse la duda, ¿sí? Y va teniendo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser destruido, ¿sí? Y que pueda usted estar firme cuando todo esto pase, permanecer firme y un día poder encontrarnos en el reino de los cielos, no ser engañado. De eso se trata, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, de tantas cosas que hay hoy que se mueven en el mundo cristiano, hermano. Dios le bendiga, nos ponemos de pie, nos quedamos por aquí. La próxima clase estaremos viendo paralelos de enseñanzas generales y así luego ya pasando a otro tema de la hermenéutica. Dios les bendiga a todos los hermanos, las consultas por las redes, el hermano Sergio, hermano pastor, está atendiendo allí, puede consultar, sacarse la duda tanto de bibliografía como de hermenéutica también, aproveche, el hermano, ahí en las redes sociales, ahí pueden consultar con el hermano y sacarse todas las dudas. Yo no estoy en las redes, pero sí el pastor, él está y contesta, y aproveche que contesta y contesta él, no lo hace
otro contesta él personalmente, sáquese todas las dudas. Y los hermanos de acá también, si tienen duda con el cuestionario, nos pueden preguntar antes y sacarse todas las dudas. Dios les bendiga a todos los hermanos, pero haya entendido qué es consultar paralelos de ideas, paralelos de palabra, de ideas, y nos queda uno más para luego ya pasar a otro tema. Dios les bendiga, les saludo a todos los hermanos allí en los distintos lugares donde nos están viendo. Hacemos una oración y nos despedimos aquí hasta el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar reunidos junto a mis hermanos, tu iglesia, Señor, junto a los hermanos allí en las redes, en los distintos lugares, Señor, pidiéndote que tú, Señor amado, lo que yo no he podido explicar, tú eres poderoso para hacer entender, Señor amado. Aquel que tiene hambre, que tiene sed de tu palabra, Señor, da de ese conocimiento para poder, Señor amado, en este mundo, en este tiempo que estamos viviendo, tener esa comprensión de tu palabra. Gracias te damos en esta noche. Te pedimos que tú nos lleves guardados a nuestros hogares y nos ayudes a llegar a la próxima reunión. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.